Bien, ahí comparto pantalla. Bien, ayer habíamos comenzado a ver la unidad 7 y habíamos visto en relación a los sujetos principalmente. Ahí se une alguien más. Ahí está. Bueno, habíamos visto en relación a los sujetos principalmente. Entonces, eh, vimos el final de la unidad 6 y comenzamos con la 7. En todo lo que es la unidad 6 habíamos visto las obligaciones desde el enfoque del objeto. Es decir, si era una prestación de dar, de hacer, de no hacer, dentro de las de dar cosa cierta, de dar género, de restituir, cuando yo la devolvía al dueño de la cosa, y cuáles eran las obligaciones que iban variando en función del objeto. Y teníamos principios como que lo accesorio sigue la suerte de lo principal y principios como que el género nunca perece. Así que habiendo o no culpa, si yo tenía eh, una obligación de género fungible donde todavía no se había determinado el objeto, en esos casos, ¿suma alguien más? En esos casos donde yo todavía no había determinado el objeto, seguían en la categoría de género. Después, como iban mutando esas obligaciones, íbamos viendo que en función de cuando yo hacía la individualización, y principalmente en términos generales la hacía el deudor, después le podía hacer el acreedor eventualmente, o un tercero, y si no la hacía el juez, pero a partir de que se definía qué es lo que yo iba a entregar, entonces cambiaba, mutaba esa relación a pasar a ser una de dar cosa cierta, cambiando todas las reglas del juego, porque no eran las mismas reglas del juego cuando eran de género que cuando eran de dar cosa cierta. Después habíamos visto también qué pasaba con los frutos, con la pérdida y todas esas circunstancias que iban variando en función de lo que le podía pasar a la cosa desde que nacía la obligación hasta el momento de la entrega. ¿Y por qué era tan importante cuando se producía la entrega? Porque lo importante es determinar cuándo una persona se vuelve dueño. Iba a ser dueño cuando tuviese el título y el modo suficientes. Esto es, en términos de bienes muebles no registrables e incluso de inmuebles, cuando se configurara la entrega material de la cosa, que podía ser a su vez una entrega simbólica como una entrega de llaves. Recién entonces, cuando yo entregaba la cosa, es decir, tenía el modo, o si se trataba de bienes muebles registrables, como ser los caballos de pura sangre, o caballos de carrera, automotores, buques o aeronaves, recién entonces se cambiaba la titularidad y yo pasaba a ser dueño. Y ahí, cuando yo pasaba a ser dueño, si algo le ocurría a la cosa, sea porque eh, alguna circunstancia de caso fortuito, fuerza mayor, o se rompía o se dañaba, incluso por mi culpa, ahí la afectación de la cosa iba a afectar al dueño. Entonces, dependiendo de si teníamos el modo y el título, entonces iba a ser quien iba a tener que soportar ese cambio sobre la cosa. A veces iba a ser el deudor, a veces iba a ser el acreedor. Entonces, ahora nos íbamos a enfocar en lo que eran las obligaciones en función del sujeto.
Esto es, que pueden ser de sujeto múltiple, que teníamos en uno de los polos muchos acreedores o muchos deudores, o un acreedor y muchos acreedores, o multiplicidad en el polo activo pasivo y en el otro uno solo. La regla habíamos dicho que era las obligaciones mancomunadas. Las obligaciones mancomunadas. ¿Qué establecían las obligaciones mancomunadas? Y que si eran 4 los que debían, los 4 iban a pagar su cuota aparte, su 25%, y a partir de ahí se desobligaban. ¿Por qué? Porque los efectos eran propios. Hay un principio de división. ¿Cuáles podían ser esos efectos? Y más o menos lo que ya veníamos viendo. Y si uno era insolvente, lo soportaba el acreedor. Si uno estaba en mora, lo soportaba el acreedor, no le afectaba el resto. Si uno no cumplía, lo mismo. Cláusula penal, las sanciones que iban a ocurrir a partir de ese incumplimiento establecidas por contrato, con una función indemnizatoria y compulsiva, es decir, presión psicológica, también iban a afectar únicamente uno a cada sujeto. Y luego teníamos las obligaciones solidarias. ¿Se acuerdan cuál era la principal característica de este tipo de obligaciones? Que acá era como si la deuda fuera de una sola persona, o sea, todos se hacían Sí, cargo. sí, exactamente. Se actúa como en bloque. Entonces, ¿qué pasa cuando actúan como en bloque? Se propagan todos los efectos de los cuales veníamos hablando, se expanden al resto. Conceptualmente habíamos dicho que iban a ser de una causa única, es decir, por ejemplo, que esa causa podía ser la ley, porque la ley así lo establecía. Y habíamos dado el ejemplo de la relación de los administradores, es decir, directores o gerentes de una sociedad, con cuando tenían una responsabilidad subjetiva, es decir, que no habían obrado diligentemente en función de ser buenos hombres de negocio, y objetiva de la persona jurídica en sí misma. Muchas veces frente a un daño iban a responder solidariamente, es decir, que la persona afectada por razones de ley iba a poder ir en contra de los dos, indistintamente. Entonces, también podíamos establecer una solidaridad contractual. Un ejemplo de esto sería cuando uno pone un garante en contrato de alquiler y lo ponemos como principal pagador. Esto significa que yo, propietario, si el inquilino no me paga, voy a poder ir en contra de uno o en contra del otro. A su vez, tenemos distintos efectos que pueden afectar, ¿sí?, en esta propagación. Y que habíamos dicho, bueno, los efectos pueden ser y por insolvencia, y ahí ya no soportaba más el acreedor, soportaban los otros deudores, iban a tener que cubrirle la parte de este que era insolvente. La mora también afectaba a todos. Las cláusulas penales, por ejemplo, todo lo que sean rubros indemnizatorios que se iban agregando por incumplimiento, además de la obligación de base, todos esos extras indemnizatorios también lo iban a soportar todos. Entonces, bueno, prescripción también. Si uno interrumpía el curso de la prescripción, que yo les había dado el ejemplo, de que podíamos decir que se suspendía o se interrumpía. Las suspensiones, por ejemplo, cuando yo mando una carta de documento. Si a mí, siempre cuando desde que nace una obligación que yo pueda demandar, eh, desde que nace empieza a correr el plazo de, de vencimiento. Por ejemplo, un despido sin causa. Yo como trabajador tengo 2 años para llevar a juicio a mi jefe.
Entonces, si yo mando una carta documento, suspendo el curso de la prescripción. Entonces, esos efectos también si uno solo de las partes mandaba una carta documento, iba a beneficiar a todos, justamente por esta propagación de efectos. Esa es la regla, así con todo, eso es lo que ustedes tienen que entender, sin entrar en detalles, digamos, de cuál era el efecto. Por regla siempre todo se propaga, ¿sí? Por el contrario a las obligaciones mancomunadas, que teníamos ese principio de división. Ahora, el tema de las defensas personales, ahí sí era el único ejemplo donde yo, por ejemplo, tenía un incapaz por ser declarado por sentencia de capacidad restringida o por minoría de edad, o porque había sido afectado por algún vicio de la voluntad, había obrado bajo amenaza. Entonces, ese que tenía una circunstancia especial y personal que únicamente lo iba a afectar a él y no iba a recaer sobre el vínculo jurídico, sino sobre la persona, entonces ahí sí se iba a beneficiar y se iba a poder oponer al pago de forma exclusiva. ¿Y qué pasaba con el resto? El resto de los codeudores de esa deuda solidarios iban a tener que cubrir la fracción de este incapaz que no había podido o no tenía en realidad la obligación de pagar. Entonces teníamos que diferenciar. ¿Afecta el vínculo? ¿Afecta la relación? ¿La obligación? ¿O afecta a la persona lo que le pasó? Y únicamente a esa persona. Y después yo les había hablado de este principio de asimetría en relación a la cosa juzgada. ¿Qué era la cosa juzgada? ¿Qué habíamos dicho que era? La sentencia. La sentencia adquiere el carácter de cosa juzgada. Cuando pasa determinado tiempo, esa sentencia es así. El juez dicta una sentencia. Perfecto. Esa sentencia ¿es definitiva? Y va a depender. Yo tengo un plazo para iniciar lo que se llama los recursos legales. Yo no puedo recurrir cuando a mí se me ocurre. A mí me sale una sentencia que no me conviene, que es desfavorable. Tengo un plazo establecido por ley que va a depender del recurso. 5 días, 15 días, casos excepcionales van a tener plazos más largos. Pero en general son plazos cortos. Una vez que ese plazo ya pasó, recién ahí voy a tener una sentencia que se llama firme. Esas sentencias hacen lo que se llama también cosa juzgada, es decir, ya está. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Cuando hablamos de cosa juzgada va referido puntualmente a lo que son las sentencias de los jueces. Y lo que nos va a interesar es saber cuándo yo pude ejercer mi derecho constitucional de defensa en juicio. Si yo me pude defender en un juicio, me va a afectar la sentencia. Si yo no estuve y no me pude defender, entonces hay que ver si la sentencia me beneficia o me perjudica. Yo nunca me voy a poder ver perjudicado por una sentencia en la que yo no tuve participación. Entonces, esa es la lógica que tenemos que entender. La sentencia, yo no estaba, me benefició, me perjudicó, entonces me va a tener que iniciar un juicio nuevo. Porque yo en este juicio no me pude defender. Y en base a eso gira en torno a todos las demás filminas y los demás temas que están desarrollados en el libro, viéndolos de un lado o de otro, pero la lógica es esa, en torno al principio de asimetría en función del derecho de defensa en juicio. Y decimos, bueno, el deudor, ¿estaba o no estaba? Bueno, no estaba. Bien, ¿el banco le ganó a Juancito? Sí. Bueno, ¿le quiere cobrar a Pedro o le va a tener que iniciar el juicio a Pedro? Bueno, ¿el deudor estaba o no estaba? No estaba. Bueno,
¿El banco le ganó a Juancito? No, ganó Juancito. Entonces ahí sí Pedro se podía beneficiar. De nuevo, ¿cuáles eran las excepciones a todo esto? Las defensas personales, pero la única forma que van a operar esta excepción es respecto de los beneficios, ¿sí? Bueno, ¿cuándo no se va a poder beneficiar Pedrito de la sentencia que le salió favorable a Juan? La deuda era de los dos. No se va a poder beneficiar cuando Juan haya interpuesto una defensa personal. Vicio de la voluntad, estaba bajo amenaza. No tenía capacidad por ser menor de edad, porque estaba declarado incapaz por sentencia judicial. Vemos, ¿sí? En ese caso, los efectos no se le van a propagar. Lo mismo pasa del lado activo. Ana cobró. Bien. Belén, ¿le va a poder ir a reclamar a Ana la contribución? Y bueno, dependemos, ¿sí? Si la benefició o no. Si Ana perdió contra este deudor, porque este deudor le opuso una defensa en juicio y perdió, bueno, Belén podrá, como acreedora, ir de nuevo contra el deudor y reclamarle la deuda. Y habrá que ver si le conviene. Capaz que el deudor le pone la misma defensa de prescripción, por ejemplo, y le va a ganar, pero no va a perder el derecho Belén de reclamarle. ¿Sí? En cambio, si gana, ahí sí puede aprovechar. De nuevo, ¿cuál es el límite a este beneficio? Las defensas personales. Che, Ana, le dice el deudor, pero vos me debías plata a mí. Vos me estás reclamando 100 pesos, pero me debías 50 vos. Yo no te voy a pagar los 100, te voy a pagar 50, porque vos a mí me debías. Compensación. ¿Sí? Ahí sí, aunque Ana se haya visto, haya cobrado, digamos, y Belén se haya podido ver beneficiada, esa defensa no va a poder ser extensible. Es la misma lógica para uno o para otro, sino que como vemos, se ven de un lado y a otro. Entonces, después, ¿qué pasaba con los codeudores? ¿Quedaba ahí el tema? No, porque ahí ya estaríamos pasando a otro tipo de obligación, que ya la vamos a ver. No se extingue ahí. Habrá que ver después, se va a extinguir entre el deudor y el acreedor originales. Pero entre esos deudores que cobraron, se van a tener que repartir. Y si son deudores, se repartirán. Y si son acreedores, se distribuirán. Deudores contribuyen, acreedores distribuyen. Es básicamente lo mismo, es que se reparte, ¿sí? ¿En función de qué se va a repartir? Y bueno, veremos, acuerdo a lo pactado, al tipo de contrato y la finalidad que tenía, a las relaciones previas entre los interesados o si las demás circunstancias que surjan. Si no hay nada que aclare cómo se hace esta contribución, se hacen por partes iguales. Hasta acá estamos. Sí, profe. Bien. Entonces, dentro de esta distribución habíamos dicho que había un principio de prevención. ¿Algunos se acuerdan? Si no pueden escribir, si no pueden usar el micrófono, lo pueden escribir, no hay problema. ¿Alguien se acuerda en qué se basaba el principio de prevención? No era que si el deudor, o sea, le puede pagar a cualquiera, pero en caso de que algún acreedor le haya hecho juicio, debe pagarle a él. Exactamente, perfecto. Y después seguramente se debe distribuir con los demás acreedores. Tal cual. Excelente. Sí, es así. Si uno lo demandó, le va a tener que pagar a ese.
saltamos a otro tipo de obligaciones, que son las obligaciones divisibles e indivisibles. Divisibles que se podían dividir. Pueden ser las obligaciones de género, cuando habíamos dicho de que eran fungibles, porque me daba igual a mí, o de dar dinero también. Cuando yo fraccionaba un paquete de arroz me daba igual, digamos, si me daba una mitad o la otra, también fraccionarlo no le afectaba en nada. No le afecta el valor ni es antieconómico. Ahora las indivisibles eran porque el fraccionamiento, por más que pudiese materialmente dividirse, porque prácticamente todo se puede dividir, yo puedo partir un auto a la mitad o un cuadro a la mitad, resultaba antieconómico, ¿sí? Había una pérdida del valor. Entonces, por algún motivo, sea porque la ley así lo había establecido o por acuerdo de partes, se volvía indivisible. Por acuerdo de partes es alguna obligación que por naturaleza es divisible, pero yo no quería que se divida. Por ejemplo, no quiero que me pagues en cuotas, quiero que me pagues todo junto. No me interesa a mí el cobro parcial, dividido. Ahí es por voluntad de las partes. Y después por el mismo objeto. Yo no podía partir el caballo a la mitad. La regla es sobre las obligaciones de hacer que lo tengo que hacer todo junto. Hay obligaciones de hacer que no se pactan así. Por ejemplo, el contrato que nosotras celebramos, acordamos que yo iba a dar clases de lunes a jueves por un periodo determinado. No puedo darles toda la materia completa justamente por la extensión que tiene la materia, porque yo me quedaría sin voz y a ustedes se les secaría el cerebro. Entonces, se pueden fraccionar por unidades, a veces de medida física, digamos, vamos construyendo de 100 metros, a veces se pueden fraccionar por tiempo, ¿sí? De alguna forma se van a ir fraccionando, pero es la excepción a las obligaciones de hacer. Las de no hacer van a ser siempre indivisibles. Pues si yo estoy diciendo que no reveles el secreto industrial de la fórmula de la Coca-Cola, si yo revelé la fórmula a una persona, no hace falta que la publique, o dijimos que no me tenías que superar tantos metros de pared por encima para no afectar una vista que yo tenía. Bueno, entonces, hiciste la pared, incumpliste, ¿sí? Punto. No se puede fraccionar. No es que, bueno, pero incumplí más o menos. No. Habrá que ver en todo caso la extensión del daño producido. Pero el incumplimiento está. Luego tenemos las obligaciones accesorias, que teníamos el principio que lo repetí como un loro, que lo accesorio seguía la suerte de lo principal. Entonces, lo accesorio, como sigue a lo principal, no se le va a poder separar. Y después tenemos, ¿cuáles son los efectos de estas obligaciones indivisibles? Y bueno, pago total, ¿sí? No puedo traer dos patas del caballo, tenía que traer todo. Prescripción. Si a mí se me vencía, no es que se vencía, bueno, pero yo te entregué, no te terminé de pagar todo, entonces te debo la mitad y corre los intereses. No. Si la obligación era del pago total, la prescripción es total. ¿Sí? No es que se suspende una parte. Bueno, diferencia con la solidaridad. ¿Sí? Si la cosa se pierde, se indemniza. Si la indivisibilidad cesa por algún motivo, en ese caso, ahí no es que se debe la indemnización como en la solidaridad, sino que se va a transformar, ¿sí?, en una mancomunada simple. En cambio, la solidaridad siempre persiste. Después tenemos los modos extintivos, que son que requieren la unanimidad de los acreedores para extinguir esta obligación indivisible. Luego tenemos la indivisibilidad impropia. ¿Se acuerdan que yo les había comentado en una cirugía que tenía
el, el médico que me iba a hacer la cirugía, el médico cirujano, y después tenía el instrumentador quirúrgico, y luego tenía la enfermera que me ponía el suero, y se iban adicionando codeudores de alguna manera, pero que no iban a ser solidarios. Era una indivisibilidad que por el tipo de prestación, hacer una cirugía, no la puede hacer una sola persona. Necesitamos una multiplicidad de profesionales que actúen en ese caso, como un equipo médico. Entonces, ¿qué pasaba en la solidaridad? Si uno caía en incumplimiento, en ese caso iba a afectar a todas los demás y todos iban a estar en incumplimiento. Acá no. Si el anestesista se pasaba de anestesia, habíamos dicho que iba a ser el único que iba a incumplir respecto de ese equipo médico, no iba a afectar al resto. Sí podíamos afectar por una cuestión de que las personas jurídicas tienen una responsabilidad de tipo objetiva, en todo caso iríamos contra el anestesista y contra la clínica, ¿sí? Pero no contra el resto del equipo médico que había obrado de forma diligente. Ahora, si yo iba a reclamar el cumplimiento, sí se lo tenía que reclamar a todos, porque necesariamente era indivisible. Hay un cambio en los efectos respecto de la indivisibilidad impropia. Es una indivisibilidad funcional o jurídica. Y después teníamos las obligaciones disyuntivas. ¿Se acuerdan cuando veíamos las obligaciones alternativas en función del objeto? Que yo decía, bueno, yo me desobligaba en función de la entrega de la casa o el auto. Bueno, este artículo por ahí es medio engorroso. Yo les hice un cuadro comparativo que sintetiza cuando teníamos la disyunción que podía darse en función de elijo quién me va a pagar, puede ser cualquiera. A mí me da igual quién me va a cortar el pasto, mientras lo corten bien, me da exactamente lo mismo si viene Pedro, su amigo, su hermano, su vecino. Ahora, yo acreedor voy a elegir, bueno, Pedro, a ver, vení, corta vos el pasto. Cualquier deudor puede pagar antes de ser demandado. Acá no opera el principio del cual hablábamos recién, de que si yo demandaba, iba primero el demandado. No. No hay reembolso entre las partes. Pedro cortó el pasto, Pedro cobró. ¿Por qué lo va a tener que repartir si el resto no hizo nada? ¿Ven la diferencia? Sujetos bajo condición resolutoria. Si uno paga, los otros dejan de ser deudores. ¿Sí? Ahí sí. Se va a extinguir el vínculo y el resto va a dejar de ser deudor. Y lo mismo pasaba a la inversa. Con respecto de los acreedores. Yo puedo pagarle a cualquiera de estas personas en el momento que yo elegí a quién pagarle, deudor. Le puedo pagar a cualquiera, aunque uno me haya demandado. De nuevo, no hay participación, o sea que esos acreedores cobró uno, no se lo van a distribuir. Y lo mismo, después no me van a poder venir a cobrar cuando yo ya pague, porque están sujetos a condición resolutoria y si uno cobró, los demás van a perder esa calidad de acreedores. Pago. Y acá ya entramos con el modo extintivo por excelencia de las relaciones personales, de los derechos personales. Entonces, ¿quién podía exigir el pago? El acreedor. ¿Quién debía el pago? Es decir, entre paréntesis, la prestación, el deudor. ¿Qué pasaba cuando venía a pagar un tercero porque no llegaba a pagar? Teníamos la categoría de tercero interesado y no interesado. Si yo era tercero interesado, el acreedor tenía la obligación legal de aceptar
Si era no interesado, no podía haber una oposición conjunta, y si tanto deudor como acreedor se oponían a que venga un tercero a pagar por el otro, en ese caso el acreedor no estaba obligado a aceptar el pago. ¿Qué pasaba con esto? Se subrogaba la calidad de acreedor del quien pagaba, pasaba a ser el nuevo acreedor del deudor, lo reemplazaba. ¿Qué pasaba con estas figuras de bueno, teníamos cuando yo le pagaba a otro que no era el acreedor? Acá también hay un cambio del sujeto. Y bueno, le pagué a los representantes legales, validez plena, o representante voluntario, se había hecho un contrato. Los representantes legales, por ejemplo, son los padres de un menor, contrato puede ser de mandato y es voluntario. ¿Es representante? Sí, listo, me desobligué, pagué. Si era una acreedora aparente, habíamos dado el ejemplo de que yo entraba a una inmobiliaria, en la cual voy a pagar siempre, y hay otro sentado atrás del escritorio, goza de toda la apariencia, perfecto. Me desobligo porque tiene la posesión pacífica y pública. Estaba ahí sentado Pancho tomando mate en el escritorio de la inmobiliaria. ¿Sí? En ese caso, si hay buena fe, se desobligaba. Ahora, si le pagaba yo un tercero cualquiera, salvo que el acreedor original ratifique y confirme o se beneficie de ese pago, en esos casos yo no me iba a desobligar. Y hay un principio en derecho que es que el que paga mal, paga dos veces. Así que también hay que tener ojo, porque si yo le pago a un tercero no autorizado, mejoró, ¿sí? Voy a tener que igual pagarle al acreedor original si este no me lo ratificó o no se beneficia. Habíamos dicho que el objeto tenía que ser idéntico. Yo quería el caballo marrón, perfecto, un caballo marrón, no le puedo traer otra cosa. Identidad. Integridad, en toda su extensión. Y en el tiempo y el lugar convenidos. La generalidad de la prueba del pago, y lo va a hacer el deudor con el recibo de pago, que es la prueba por excelencia, o una factura, o veremos qué pruebas tiene. En principio deberíamos tener un recibo, salvo las obligaciones de no hacer, que yo no puedo probar que cumplí con la prestación de no hacer tan fácil. Ahí va a ser el acreedor que tiene que probar que yo violé, que hice el apareo, que revelé el secreto, porque yo digo que no y listo. O sea, es muy difícil de probar. Bueno, presunciones relativas al pago. Se presume que si yo hice un recibo por un saldo, que pague lo anterior, o sea, que pague la totalidad. Y que si hago un recibo por el capital, se presume que si yo no hago un salvo, pague los intereses. ¿Por qué? Porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal y los intereses son accesorios al capital principal. Entonces, yo como deudor, ¿se acuerdan que tenía el derecho de desobligarme, de liberarme? Les había dado el ejemplo de la entrega de llaves de un departamento al finalizar un contrato de alquiler. No me reciben las llaves. Bueno, en ese caso, lo que yo puedo hacer es consignar, es decir, hacer una entrega de las llaves a un tercero que va a intervenir por mí para que yo le pueda realizar el pago a este acreedor moroso que o desapareció o le pasó algo o está enojado y no me quiere recibir la llave para complicarme la vida. ¿A quién se le voy a hacer la entrega? Se puede hacer un depósito judicial o también extrajudicial. En el caso de que sea extrajudicial, significa que yo voy y lo hago mediante escribano. Ahora,
lo mismo, subrogación es cuando uno se pone los zapatos del otro, cambia de lugar. Habíamos visto la acción de subrogación cuando el deudor debía un monto dinerario y no cumplía. Entonces el acreedor se subrogaba en los zapatos del deudor incumplidor y le cobraba a los deudores del deudor poniéndose en sus zapatos. Esa era la acción de subrogación. Y habíamos visto la subrogación real, cuando yo tenía un privilegio sobre un bien determinado, a ese bien le pasaba algo, por ejemplo, un auto se chocaba por destrucción y que ocurría una destrucción total del mismo, y en ese caso se subrogaba mi privilegio, por ejemplo, de retención, al cobro de la indemnización por ese auto. Entonces, como vemos, es un cambio de lugar, sea de los sujetos o del objeto, la subrogación, que puede tener fuente en la ley o por acuerdo de partes. Y por lo tanto se transmite la posición legal tal cual está, ¿sí? Ese es el efecto. Imputación del pago. Bueno, yo pagué, pero resulta, ¿vieron cuando, no sé si alguna vez les ha pasado, que hayan debido dos facturas de la luz y tenés una vencida y otra por vencer y vos decís, bueno, pagué la luz, pero sin querer se me imputó el pago a la luz más nueva y me quedó una deuda, entonces el mes siguiente tengo una deuda de hace 2 meses más la... Entonces, bueno, entro a la página de EPEC y pago y selecciono dentro de esa lista de deudas cuál voy a pagar. Ahí yo lo que estoy haciendo es una imputación al pago, ¿se dan cuenta? Yo como deudora elijo qué deuda voy a pagar. Si yo no elijo, supongamos un caso más informal, vengo sacando fiado en un kiosco y no elijo yo qué deuda voy a pagar, lo va a hacer el acreedor. Si nadie elige, se determina por ley, ¿sí? ¿Y cuál es el criterio de ley? El criterio de ley es que se pague primero la más cara. ¿Por qué? Porque es la que está generando intereses o tiene sanciones, una cláusula penal que establece intereses punitorios o tiene garantías reales. Y si son todas deudas iguales, bueno, tengo dos deudas de 50.000 pesos cada uno. Bueno, se va a prorratear. Esto quiere decir, yo vengo y ya entrego 50.000 pesos. En vez de extinguir una, me van a quedar dos deudas de 25.000. Es muy fino esto. O sea, lean los artículos y tengan presente que la prioridad de la imputación al pago la tiene el deudor, si no la hace el acreedor y si no se hace judicialmente. Y que la lógica es siempre que yo pague la deuda más vieja. ¿Por qué? Dice, no puedo elegir una deuda que no está vencida. Si hay vencidas, ni capital antes que intereses, ¿sí? Yo tengo que ir pagando primero los intereses, luego el capital, primero la más vieja, es decir, la que tiene fecha de vencimiento, y después la más nueva, ¿sí? Dación en pago. ¿Qué es esto? Es otra forma especial, distinta, de extinguir ese vínculo obligacional del cual veníamos hablando. ¿Qué es la dación en pago? Es cuando el acreedor y el deudor se ponen de acuerdo. Y dice así, donde el primero acepta recibir en pago algo distinto a lo pactado originalmente. Mira,
Típico caso. No tengo doctor, a los abogados penalistas les suele pasar. No tengo doctor para pagarle en dinero. Le voy a entregar la moto. Bueno, dale, te recibo la moto. ¿Extingue la obligación? Sí, perfectamente, porque hay acuerdo de partes. Tiene un requisito especial que es que la voluntad de la tiene que tener la voluntad del acreedor y nadie puede ser obligado a recibir algo distinto. ¿Sí? Ahora, tenemos también la figura del pago indebido y dice así, si se produce cuando hay una traslación patrimonial sin sustento jurídico válido. Era lo que hablábamos recién. El que paga mal, paga dos veces. ¿Sí? Si yo le pagaba al tercero no autorizado, ¿me desobligué? No, salvo que me ratifiquen o que se beneficien. Entonces, si yo le pagué a una persona equivocada y no era parente, le voy a poder iniciar lo que se llama una acción de repetición para que me devuelva la plata, pero al acreedor original le voy a seguir debiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo puede ocurrir esto? Y cuando yo me equivoqué, pago por error, me confundí, transferí una cuenta que no era. Eso es un ejemplo más real que puede llegar a ocurrir. Me equivoqué en el alias y transferí una cuenta que no era. ¿Le sigo debiendo al acreedor principal? Sí. Entonces, y después tenemos el pago sin causa. No es que yo me equivoqué de persona o de monto, sino que lo que me equivoqué es que esa deuda ya se extinguió, por ejemplo. Está prescripta. Y yo voy y o por ejemplo era ilícita porque el acto era nulo y era ilegal. Era una estafa y yo pagué lo mismo. Una de las partes estaba, bueno, sí, era una estafa. Digamos, no en la causa, afectación en la causa de ese contrato no era válida. Entonces, eh, otro ejemplo, dejó de existir, o sea, o nació mal porque era nulo el contrato, o dejó de existir, por ejemplo, eh, se rescindió y yo pagué igual. Mi hijo rescindió contrato y yo lo estoy pagando el alquiler en Córdoba y voy y pagué igual porque... Pero ya estaba extinto, ¿sí? Entonces, bueno, son todos supuestos donde hubo una equivocación de una de las partes o directamente no había causa y ahí tengo la acción de repetición. Acuérdense de esta frase de que el que paga mal paga dos veces. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Quieren que sigamos o quieren que hagamos un recrédito? Bien, profe. Bueno, seguimos. Yo lo que estaba viendo es que creo que de la unidad 7 la tercera parte no va. No se las O sea, toma. no está dentro de ninguna bolilla, pero no sé Está en qué el... onda. ¿Cómo que no va? O sea, los... La tercera parte que están los modos de extinción de las obligaciones, creo. El pago, la transacción, la renuncia, ¿esto? Sí, porque hay varias partes de unidades que no van. Yo leí en el grupo que, por ejemplo, esta, y aparte no está en ninguna bolilla, pero no sé, como nunca me presenté, no sé si la toman o no. Claro, o sea, en el programa está en el punto 3 que dice los otros modos de extintivos de las Claro, obligaciones, que dice novación, compensación, todo transacción. eso, Sí, no lo suele eh, tomar. sí, no lo, porque hay bolillas que tienen, viste que es formato combinado, o sea, no es que la bolilla 7 es toda la unidad 7, sino que es la primera parte de la 7, la segunda parte de la bolilla de la unidad tanto, y bueno, y esta tercera parte no está en ninguna bolilla. Bien.
No sé qué opina el resto. Yo, si quieren, se los doy para que sepan todo el programa completo y si no, Claro. saltamos a la que sigue. Sí, yo como nunca me presenté, no sé si la toman o no, pero No sé qué opina el resto. La podemos ver así por encima por las dudas que la vayan a tomar para tener como una idea, pero medio por encima. Bueno, perfecto. Hacemos eso. Eh, ¿Dónde estábamos? Bueno, si quieren después me pasan los temas que ustedes tienen registro de que normalmente no lo suelen tomar y si quieren esos temas los vemos más rápido. si quiere le paso el programa de la materia que es lo que tenés que llevar para rendir y ahí está todo y no está esa parte, por eso digo, está en el programa de la facultad, Yo el justamente. programa lo tengo y este tema, ahí te comparto pantalla, mira. Y por lo menos yo lo agregué porque está, salvo que se haya modificado el programa recientemente. A ver, ahí se ve. ¿Ven en el puntito 3 que dice otros modos extintivos? Sí, ahí está, pero después dice programa combinado para exámenes de derecho civil más abajo, eh, un poquito más. Hasta ahí llegó, digamos. Ah, yo tengo otro. ¿Querés pasármelo por el grupo? Dale, ahí lo paso, así lo... Así de paso lo tenemos todas. Y Dale. ese programa, digamos, ¿de dónde salió? Para saber. Es el que está en el aula virtual. Bien. Mira, ahí lo pasé. Puede ser, o sea, que se haya modificado, porque el que yo tengo es programa provisorio. A lo mejor este quedó definitivo y han sacado cosas. Ahí te lo mandé si quieres fijarte. Me lo mandaste. Lo mandé al grupo. Ahí me llegó. Me acaba de llegar. Comparto pantalla. Igual está, ¿eh? Claro, ahí está. Pero después en los bolilleros, ahí está todo, o sea, cómo te van a tomar. Si me sale bolilla uno, me toma la parte uno del capítulo uno, la parte 2 del 5 y así. Todo combinado. Bien. Unidad número uno. O sea que sí o sí les toman siempre una parte general, una parte de obligaciones y una parte sucesoria. Así. Y justo del capítulo 7 la parte 3 no está en ningún lado. Ah, Por mira, qué eso. interesante. O sea, yo diré que sí lo veamos por las dudas, pero no creo que me ponga a estudiar bien eso. Está bien. A ver, acá tenemos, si les toca la 3 le toman la 2. Si les toca la 7 les toman la primer parte de la 7. Claro, no es que te toman ese capítulo entero, sino todo combinado. Claro. Sí, sí, sí. Estoy viendo si en algún... para chequear, digamos. Sí, tenés razón. En ningún lado está Claro.
Y sé que por amigas que han ido a rendir, lo toman así, tipo, Está bien, sortean y si te toca alguna, te toman así, tal cual. bien, bien. Bueno, como ustedes prefieran, si les parece lo vemos bien rapidito y nada. eh, a lo mejor, a ver, yo he tenido distintas experiencias con profesores en la facu de Derecho. No sé cómo serán los profes en su facu, que también, o sea, son de Derecho, pero me ha pasado de que digan, no, esto no lo voy a tomar y después te lo pregunten. Eh, no creo, o sea, es muy raro que pase eso, pero puede pasar. Eh, o que a lo mejor no les tomen el punto completo, pero les digan, ah, bueno, no sé, y si no, ¿de qué otra forma? En una pregunta al aire. Pero si se lo han dado así, no creo que, como decís vos, no creo que se lo pregunten. Bueno, entonces vamos a ver los conceptos directamente. Beneficios de competencia tienen, es cuando, por ejemplo, un familiar, lo que hace es proteger las relaciones de familia. Entonces, en vez de que uno pueda exigir judicialmente el cobro de alguna cuestión, de alguna deuda previa, lo que se busca es evitar justamente de que de dejarlo en situación de indigencia a algún familiar, ¿sí? Por una cuestión de que uno como familia debe resguardar al resto de los familiares y le permite al deudor pagar lo que buenamente pueda o hasta que cambie su situación económica y pueda pagar la totalidad. Y son los familiares más cercanos, hermanos, parejas, ascendientes o descendientes, y también afecta a los donantes. La novación es cuando, ¿saben cuándo yo entendí la novación? En concursos y quiebras. Se lo voy a explicar así, muy simple. Cuando, ¿se acuerdan que yo les había dicho en concursos y quiebras que teníamos una deuda que el activo, eh, el pasivo superaba el activo y se desobligaba con menos, debía $100.000 y tiene 50.000 en mano, reparte eso y sale libre? Bueno, es esto, ¿sí? Produce una innovación de una deuda. El síndico trabaja para transformar esa deuda en una deuda distinta, por acuerdo de partes, se transforma en otra cosa. ¿Cuándo pasa también? Cuando ustedes tienen... Yo trabajé eh, un mes y renuncié en un call center que hacía cobranzas, ¿sí? Y ahí justamente a veces los deudores se les producía una quita de intereses muy grande, debían, no sé, en esa época 300.000 pesos y se extinguía la obligación con 100. Se produce una innovación, ¿sí? Se transforma la obligación en otra cosa y también me la va a extinguir. La compensación es acá sí lo hablamos varias veces. La compensación, relaciónenlo con lo que vimos de defensas personales, ¿sí? Eh, es cuando yo le decía a uno, sí, me debes 100.000 pesos, ah, bueno, pero me decía yo, a mí vos me debes 50.000. Entonces se compensan unas con otras hasta que quede el neto, ¿sí? Eso es compensación. Tiene ciertos requisitos que sean recíprocas, homogéneos, líquidos, exigibles y disponibles. ¿Sí? Recíprocas mutuo, que sean del mismo género, soja con soja, dinero con dinero. Líquidas, tienen que saberse cuánto es lo que yo debo. Exigibles, ambas deben estar dispuestas a ser cobradas. No tienen que estar a lo mejor bajo condición suspensiva, ¿sí? Disponibilidad es que no tienen que estar embargadas, ¿sí? Después tenemos la transacción, que es cuando
Las ambas partes hacen concesiones recíprocas, ¿sí? Eh, para extinguir obligaciones que están en duda o son litigiosas. Por ejemplo, no sé, teníamos un cheque que se mojó un poco, se le desdibujó un poco la cinta, no sabemos si es una cola, coma está acá o está allá, o nos fuimos a juicio, estamos podridos de litigar. ¿Sabes qué? Bueno, hagamos una transacción, nos pongamos de acuerdo, no está claro cuánto se debe. Las dos renunciamos. Bueno, yo digo que me debe 100, yo digo que me debe 90. Bueno, arreglamos 95 y nos olvidamos. Cedimos los dos. ¿Sí? Es eso. Renuncia. ¿Se acuerdan que veíamos, bueno, y si entrega el título? O el tema, cuando vimos el privilegio de retención, sobre todo. Si devolvía la cosa retenida, solamente haciendo la salvedad de que, o sea, solamente renunciaba al privilegio, o a veces podía incluso renunciar al derecho al cobro. Esos son ejemplos de renuncia que vimos. Entonces, es un acto jurídico por el cual uno desiste de ese derecho que le pertenecía. La remisión es una subcategoría de renuncia, que es cuando se entrega el documento en el que se versa la deuda. Por ejemplo, yo hago una entrega del pagaré. Es una renuncia especial, digamos. Dice, es el perdón de la deuda porque se entregó el documento original. Por ejemplo, yo tenía un pagaré y se lo devolví al que me lo hizo el pagaré. Listo. Ya está. Se lo perdoné. Un cheque, lo mismo. Y la imposibilidad de cumplimiento también lo vimos varias veces, que es cuando una de las partes, por algún motivo, sea por su culpa o no, ya no puede ejecutar la prestación. ¿Sí? El 955 dice que la imposibilidad debe ser objetiva, absoluta y definitiva. A veces ¿se acuerdan cuando veíamos el tema de la mora? Que a veces caíamos, una cosa es la mora donde yo simplemente hay un atraso, por ejemplo una obligación de dinero, y otra cosa era la mora que genera un incumplimiento directamente por una cuestión esencial, porque el plazo era esencial, eh, que era el ejemplo del vestido de novia, que a mí no me servía en otra fecha. Puede ser producida por caso fortuito o fuerza mayor, y ahí extinguía la responsabilidad. ¿Por qué? Porque en estos supuestos no había culpa. Y acá están los requisitos. Tiene que ser sobrevenida, objetiva, absoluta, definitiva. Se lo relaciono con los temas que ya vimos. O sea, estoy tratando de hacer eso para que no lo vean como concepto aislado, sino que vean, bueno, respecto a este tema lo puedo relacionar y que a ustedes les sirva. Más que para ver algo nuevo, de repaso de lo que ya vimos. Ahora, si era por su culpa, ahí no extinguía la obligación. Esto es más una regla general. Y la imposibilidad temporaria, que era la mora, lo que acabamos de decir. Cuando era esencial, caíamos en una imposibilidad absoluta. Con esto terminamos la unidad. Si les parece, hacemos 10 minutos de recreo y seguimos con la unidad 8. Bárbaro. Bueno.